tengo la oportunidad de participar en un nuevo programa del podcast Archivos Ocultos, dirigido y conducido por Guillermo Chinchilla, alguien que ha creído en este proyecto de asesinos en serie y me ha invitado al podcast en 2 ocasiones. En esta entrega llegamos con un caso demasiado impactante en América del Sur. Yo lo narro y Guillermo hace el análisis psicológico. Sin más, los dejo con el programa de hoy. Espero que lo escuchen hasta el final y si pueden dejarnos una opinión, se lo vamos a agradecer. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Archivos Ocultos. Hoy es un día que seguramente os vais a acordar. Os vais a acordar todos porque ya tuvimos al invitado que hoy voy a traer al programa, porque volvemos a tener el placer de contar con alguien que además ya estuvo con nosotros en nuestro programa dedicado al caso de Ibagué en Colombia. Quien no lo haya visto, lo tenéis aquí en este canal. Y los que habéis caído en el algoritmo de este podcast, os invito a que os quedéis y si os gusta, os suscribáis y compartáis lo que hay dentro del canal. Antes de nada, sobre todo quiero darte la bienvenida de nuevo, José Manuel Arrieta, y aprovechar también para felicitarte, ¿no? Porque has alcanzado ya los 1000 seguidores, una cifra que detrás de un simple número, sinceramente representa a 1000 personas que han decidido confiar en tu trabajo. El primero de ellos, yo. Seguir tus contenidos y acompañarte en este camino que estás construyendo. Para mí es un auténtico placer volver a trabajar contigo y volver a compartir al menos un pequeño espacio en este canal. Creo que además cuando dos personas con una pasión común por la criminología y por los sucesos y sobre todo por intentar comprender la compleja mente humana se sientan a hablar, siempre pueden surgir conversaciones muy interesantes. Y precisamente hablando de la mente humana, hay una frase que se atribuye a mi buen amigo y criminólogo, Vicente Garrido, al que le mando un saludo enorme, espero que me esté escuchando y que pronto tendréis noticias de él en este podcast. Y repito, sí, Vicente Garrido, uno de los mejores criminólogos que hay en España, para mí el mejor, y que creo que encaja perfectamente con la filosofía de Archivos Ocultos. Y él en su momento dijo, fíjate de lo que te digo y no prestes atención a lo que hago. Y es que cuando hablamos de criminología y de comportamiento criminal, creo que hay algo que debemos tener siempre presente, ¿no? Y es que las palabras pueden construir un relato, pueden mostrarnos quizá una versión determinada de una persona, pero al final son nuestras acciones las que terminan revelando quiénes somos realmente. Y eso es precisamente lo que me interesa de este tipo de casos. No quedarnos únicamente en lo evidente, en lo tangible, en lo que vemos desde fuera o quizá en la etiqueta que ponemos a una persona después de conocer sus actos, sino intentar profundizar un poco más, intentar comprender qué hay detrás y qué mecanismos psicológicos pueden intervenir y qué puede llevar a un ser humano a tomar determinadas decisiones. Y ahora sí, José Manuel, te cedo totalmente el testigo. Bienvenido una vez más a Archivos Ocultos. Es un auténtico placer tenerte aquí porque sé que hoy vienes con una historia que estoy seguro que va a dar mucho que hablar. Todo tuyo. Adelante, compañero. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches también para todos los oyentes de Archivos Ocultos. Antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que siempre le has brindado al proyecto de asesinos en serie. Gracias también a toda la audiencia porque, como bien lo decías, alcanzamos los primeros 1000 suscriptores en el canal. Y la verdad, estoy muy feliz por esa acogida que ha tenido este proyecto. Aprovechando la ocasión, Guillermo, también quiero felicitarte a ti y a todos los oyentes de España por esa Copa del Mundo que su selección acaba de conquistar. Enhorabuena,
porque fue un título más que merecido. Y hablando precisamente de fútbol, el caso de hoy ocurrió en uno de los países más futboleros del mundo. Pero antes de entrar en contexto, quiero hacerte una pregunta a ti y a los oyentes. Imagina que necesitas ir de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. En fin, desplazarte de un punto A a un punto B. Abres una aplicación de transporte, solicitas un vehículo y cuando llega, descubres que quien está al volante es una persona muy conocida en el país por haber cometido un asesinato hace más de una década. Fue condenada, cumplió su pena y hoy está en libertad. Pero no solo asesinó a su víctima, también la descuartizó y repartió partes de su cuerpo por distintos lugares de la ciudad. La pregunta es muy sencilla. ¿Te subirías a ese vehículo? ¿Confiarías tu viaje, tu vida en esa persona? ¿Qué me dices, Guillermo? Y los oyentes pueden dejarnos el comentario. ¿Ustedes confiarían? Bueno, José Manuel, lo primero de todo, muchísimas gracias por tus palabras y por supuesto, enhorabuena también a ti por esos primeros 1000 suscriptores, como te he dicho antes, que estoy seguro que van a ser muchos más en tu canal de Asesinos en Serie. Bueno, a ver, sé perfectamente el trabajo que hay detrás de un proyecto como este y alcanzar esa cifra, te puedo asegurar que no es cuestión de suerte, ¿no? Sino de constancia, de horas de documentación y sobre todo pues de intentar ofrecer siempre el mejor contenido posible. Así que me alegro muchísimo por ti y hazme caso, esto no ha hecho más que comenzar. Al final yo pienso que este tipo de colaboraciones son muy bonitas, ¿no? Porque, bueno, unen a personas que comparten la misma pasión, que es intentar comprender la criminología. Muchas gracias también por la felicitación por el Mundial. La verdad es que aquí en España se ha vivido con bastante ilusión, ¿no? Y creo que ha sido una alegría para todos los aficionados del fútbol. Así que muchísimas gracias también por el detalle. Respecto a la pregunta que me planteas, sinceramente parece una cuestión sencilla, ¿no? Pero en realidad tiene muchísimo fondo. La primera reacción de casi cualquiera sería decir, no, yo para qué me voy a subir, ¿no? Es lógico, cuando sabes que la persona que tienes delante pues ha sido capaz de cometer un homicidio y además de una forma tan violenta como descuartizar a la víctima, es al menos inevitable que aparezca ese rechazo casi instintivo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la criminología, ¿no? Un poco abriendo este debate a nivel psicológico, yo creo que es mucho más complejo. Si esa persona ha cumplido íntegramente su condena y el propio sistema judicial, digamos que considera que puede reinsertarse en la sociedad, ¿quiénes somos nosotros, no, para seguir condenándola eternamente? Esa es una teoría. Y esa es la teoría en la que va a tener seguidores y detractores, ¿no? Va a tener gente a favor y gente en contra. Por eso me gustan mucho este tipo de programas en los que podemos hablar también de moralidad. Pero luego también está la realidad, ¿no? La realidad es que hay determinados delitos que dejan una huella tan profunda que, no sé, resulta muy difícil intentar al menos separar al individuo del crimen que cometió. Yo creo que el conflicto no está tanto en pensar que vaya a volver a matar durante ese trayecto. De hecho, probablemente las posibilidades sean mínimas, ¿no? El conflicto quizá está en nuestra percepción, José Manuel, ya que nuestro cerebro cambia automáticamente la forma de interpretar una situación cuando conoce el pasado de esa persona que tiene delante. Es un mecanismo que todos tenemos siempre. Así que, respecto a la pregunta que me haces, si me preguntas qué haría yo, siendo completamente sincero, probablemente me costaría mucho subir con esta asesina, con esta persona, no porque tenga la certeza de que esa persona vaya a hacerme daño, ¿no? Sino porque también hay determinados actos que cambian para siempre la imagen que tenemos de alguien.
Y precisamente por eso tengo tantas ganas de que me cuentes el caso que vamos a tratar esta noche. Porque no solo vamos a analizar un asesinato tremendamente mediático en Brasil y que ha llevado también a Netflix desde hace pues unos días, además que fuiste tú el que me lo comentó, sino también nos va a llevar un poco a intentar reflexionar sobre la personalidad de la autora del crimen, ¿no? De todo lo que conlleva, sobre qué puede llevar a una persona a cruzar esa línea, y sobre un debate que yo creo que siempre puede generar controversia, ¿no? ¿Realmente es posible dejar atrás un crimen tan brutal cuando una condena ya se ha terminado? ¿O la condena social dura para siempre? Esto lo vamos a tener esta noche. Lo vamos a tener esta noche aquí en Archivos Ocultos. José Manuel, te cedo la palabra. Narranos, estoy expectante y seguro que toda la comunidad de ambos programas de que nos cuentes la historia que nos traes esta noche. Mira, el país que más migrantes japoneses recibió y que alberga la mayor diáspora nipona del mundo lo es Brasil. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entre esos migrantes viajó al país suramericano Yoshihiro Kitano. Él, al llegar al Brasil, comenzó a trabajar con un pequeño almacén en Sao Paulo, donde vendía cereales, harinas y especias a granel. A comienzos de la década de 1960, fundó Kitano S.A., dedicada al envasado de especias y alimentos. El negocio creció rápidamente gracias a la calidad de sus productos y a la creciente demanda de alimentos industrializados en el país. En los años 80, la familia vendió parte del negocio Kitano y decidió crear una nueva empresa, esta vez con el nombre de Yoki. Guillermo, y con la creación de Yoki es donde esta historia comienza a tener relevancia para este episodio. Porque en 1970 nació Marcos Kitano Matsunaga. Él era nieto de Yoshihiro Kitano. Él estudió administración y tras incorporarse a la empresa familiar, terminó convirtiéndose en uno de los principales ejecutivos de Yoki. Era considerado un empresario reservado y un apasionado por el tiro deportivo y el coleccionismo de armas. Era todo un magnate en Brasil con esta gigante de alimentos. Por otro lado, y como contraste de esta historia, tenemos a Elise Araujo. Ella nació el 30 de julio de 1982 en Chopinzinho, en el interior del Brasil. Su niñez estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Su infancia fue dura, creció sin padre, con una madre ausente y fue criada por sus abuelos y una tía hasta los 10 años. Cuando se reencontró con su madre y su padrastro, sufrió abuso por parte de él y huyó de casa a los 15 años. Elise, al terminar la secundaria, comenzó a estudiar enfermería. Para mantenerse económicamente trabajó en distintos empleos, pero el dinero no alcanzaba para sostener sus estudios y el costo de vida era alto. Fue entonces cuando comenzó a trabajar como acompañante de lujo, utilizando un nombre falso en páginas especializadas. Allí conoció a empresarios, ejecutivos y personas con alto poder adquisitivo. Fue precisamente en uno de esos sitios donde conoció a Marcos Matsunaga, a inicios de los años 2000. En 2004, Marcos era uno de los ejecutivos de Yoki. Pertenecía a una de las familias empresariales más ricas de Brasil y estaba casado, además de tener una hija de ese matrimonio. Por esa misma época, Elise vivía en Curitiba y viajaba con frecuencia a Sao Paulo para trabajar como acompañante de lujo. En internet utilizaba el nombre de Kelly. Allí fue donde Marcos encontró su anuncio. Al principio, la relación era de un cliente con una acompañante. Sin embargo,
Marcos empezó a buscarla cada vez con más frecuencia. Con el tiempo, dejaron de verse únicamente como cliente y acompañante, y comenzaron una relación sentimental paralela al matrimonio de Marcos. Esa relación permaneció oculta durante aproximadamente 3 años. Según la investigación, la esposa de Marcos nunca sospechó que él mantenía una relación estable con Elise durante ese periodo. Después de esos años de relación clandestina, Matsunaga decidió poner fin a su primer matrimonio. En 2007, se divorció de su primera esposa y continuó su relación con Elise. 2 años después, en octubre de 2009, ambos se casaron en una ceremonia civil y religiosa con alrededor de 300 invitados. Para la mayoría de los asistentes, el pasado de Elise como acompañante era desconocido. Elise había pasado de ser una prostituta de pueblo a ser la esposa de un magnate. La prensa la llamó la Cenicienta de Sao Paulo. Pero la historia de Cenicienta no siempre tiene final feliz. Al comienzo fue un matrimonio lleno de lujos, viajes y extravagancias. Había difusiones, pero eran difusiones efímeras y totalmente normales, como en cualquier matrimonio. Pasó el tiempo y sintieron las ganas de tener una hija. Al principio no conseguían concebir, pero después de varios intentos, lo lograron y tuvieron a una niña. Después de esto es donde comienzan a aparecer los verdaderos problemas. Elise comienza a sospechar que Marcos la está engañando y que busca a otras mujeres como acompañantes. Es tanta la desconfianza de Elise que decide contratar a un detective particular. Pues fíjate, José Manuel, que mientras iba escuchándote había una serie de cosas que se me pasaban por la cabeza, ¿no? Porque los homicidios de este tipo rara vez nacen de un día para otro, ¿no? Suelen ser el desenlace de una historia mucho más compleja. Pero bueno, aquí tenemos dos biografías completamente opuestas, ¿no? Por un lado tenemos a Marcos, una persona criada en un entorno de estabilidad económica, heredero de un auténtico imperio empresarial, ¿no? Se podría decir, y acostumbrado a un nivel de vida al menos privilegiado. Y por otro, a Elise, que es una mujer pues cuya infancia estuvo marcada por el abandono, por la pobreza y por los abusos sufridos durante la adolescencia, según la investigación. Y esto creo que hay que aclararlo a los oyentes. Haber vivido una infancia, y esto ya lo he comentado en algún episodio en Archivos Ocultos, haber vivido una infancia traumática no convierte a nadie en asesino. Hay miles de personas que han sufrido situaciones terribles y jamás llegan a cruzar esa línea. Pero sí que sabemos que determinadas experiencias pueden influir en la forma en la que una persona construye sus relaciones afectivas. Quizá desarrolla su autoestima o gestiona el miedo al abandono. Son factores, diría yo, de vulnerabilidad, no en sí una condena. A mí también me llama mucho la atención esa transformación tan radical en la vida de Elise. En apenas unos años pasa de tener enormes dificultades económicas a formar parte de una de las familias más poderosas de Brasil. Y ese cambio de estatus tuvo que ser enorme. Quizá tendemos a pensar también, ¿no?, que el dinero resuelve todos los problemas, cuando en realidad, hay heridas emocionales que no desaparecen por cambiar de vida. De hecho, yo recalcaría algo muy importante, y es que Marcos conoce a Elise siendo acompañante de lujo. Es decir, la relación nace precisamente en un contexto donde él ya era infiel a su primera esposa. Y esto no lo digo, ni mucho menos que nadie me juzgue, para justificar absolutamente nada de lo que ocurrirá después. Pero sí porque creo que es un detalle que condiciona, al menos pienso yo, la confianza desde el principio. Hay una frase que se suele decir mucho en este mundillo, ¿no? Aunque quizá os pueda parecer un poco simplista, José Manuel. Y es que si conoces a una persona siendo infiel, siempre existirá esa duda de que pueda volver a serlo.
No significa que tenga que ocurrir, pero psicológicamente, digamos, esa semilla de la desconfianza puede quedarse ahí durante mucho tiempo. Y cuando nos comentas que Elise empieza a sospechar de nuevas infidelidades y decide contratar a un detective privado, a mí me da la sensación de que el matrimonio se podría decir que ya había entrado en una dinámica muy peligrosa, José Manuel. Porque cuando una relación llega al punto de necesitar esa vigilancia, seguimientos y pruebas para confirmar lo que uno sospecha, normalmente ya no hablamos solo de una pequeña crisis de pareja. Hablamos de una rotura, de una pérdida absoluta de confianza. Y es aquí donde yo creo que empieza el verdadero interés criminológico para nosotros. Porque muchas veces no es un único acontecimiento el que desencadena un crimen, sino esa acumulación de emociones mal gestionadas. Celos, sensación de traición, miedo a perder lo que se ha construido, dependencia emocional y un largo etcétera que te podría nombrar. Y todo eso va generando una presión que en determinadas personalidades y bajo determinadas circunstancias, todo hay que decirlo, puede acabar teniendo realmente un desenlace absolutamente devastador. Así que, José Manuel, yo tengo mucha curiosidad por conocer qué descubre ese detective privado que nos has comentado que tuvo que contratar, porque creo que ahí es donde la historia empieza a cambiar por completo, ¿no? En mayo de 2012, mientras Elise viajaba al estado de Paraná para visitar a su abuela, contrató un detective privado. Sospechaba que Marcos le era infiel y quería confirmar sus sospechas. Al regresar a Sao Paulo, el detective le entregó las pruebas de la infidelidad. Esa misma noche, Elise confrontó a Marcos en la mesa del comedor. Según la versión de ella, Marcos negó la relación, la insultó, despreció a su familia y le propinó una bofetada. Le dijo que abandonara la casa y que le dejara a su hija. En ese momento, Elise tomó un arma, le apuntó. Siempre sostuvo que él la desafió diciéndole que no se atrevería a disparar. Sin pensarlo, ella apretó el gatillo. El disparo fue directo a la cabeza de Marcos. Según las autoridades, ese disparo fue a quemarropa. Después de matarlo, arrastró el cuerpo y comenzó a preparar el descuartizamiento. En ese preciso momento llegó la niñera. Elise la recibió con absoluta naturalidad e incluso le preguntó que qué hacía allí, ya que era domingo. Acto seguido, le pidió que se quedara en el cuarto cuidando a la niña. Mientras la niña permanecía con la niñera, Elise comenzó a descuartizar el cuerpo de Marcos. Según la acusación y el trabajo de los peritos, Marcos aún presentaba signos vitales cuando comenzó el desmembramiento, un aspecto que fue debatido durante el juicio. Elise cortó el cuerpo en varias partes y lo introdujo en bolsas de plástico que posteriormente colocó dentro de varias maletas. La niñera abandonó el apartamento sin sospechar lo que había ocurrido. Poco después, Elise amamantó a su hija, bajó con las maletas hasta el estacionamiento, las colocó en el coche y salió del edificio. Condujo hasta la carretera que conduce al municipio de Cotía, a unos 32 kilómetros de su apartamento aproximadamente. Ahí comenzó a arrojar en distintas partes las bolsas de plástico. Las últimas imágenes de Marcos con vida fueron registradas por las cámaras de seguridad del edificio. En ellas se observa entrando al ascensor con una pizza en las manos y golpeaba la pared, aparentemente irritado. En los días siguientes, los habitantes de Cotía comenzaron a encontrar parte del cuerpo y poco después también aparecieron las maletas. Para ese momento, las autoridades ya investigaban la desaparición de Marcos Matsunaga. Las evidencias llevaron a la policía hasta Elise, que fue detenida como principal sospechosa. Finalmente, confesó el crimen. Según su defensa, ella decidió hacerlo por miedo a perder definitivamente a su hija. Durante el juicio, la defensa sostuvo que se trató de un crimen pasional y que Elise actuó en contexto de violencia y defensa personal. Las autoridades, por el contrario,
sostuvo que existió premeditación, argumentando que la contratación del detective privado, la forma en que ocultó el cadáver y la precisión de los cortes demostraban planificación. Además, en aquel momento, la empresa Yoki estaba a punto de ser vendida a una multinacional de Estados Unidos, por lo que se especuló que Elise podría beneficiarse económicamente de esa operación. El juez la condenó a 19 años y 11 meses de prisión. Elise fue encarcelada en la penitenciaría femenina de Tremembé, conocida en Brasil como la prisión de las famosas. Allí compartió prisión con Susanne von Richthofen, que a propósito, en Asesinos en Serie ya tenemos un episodio sobre el caso de Susanne, que fue condenada por planificar el asesinato de sus padres. Durante su condena, Elise trabajó en el taller de costura de la prisión confeccionando uniformes, lo que le permitió reducir parte de su pena. En mayo de 2022, tras 10 años privada de libertad, obtuvo el beneficio del régimen abierto. La custodia de la niña quedó en manos de los abuelos paternos, y según un documental en Netflix, los abuelos intentaron eliminar el apellido de Elise de los documentos oficiales de la menor para desvincularla de su madre. Uno de los momentos más duros llegó cuando la niña descubrió la verdad sobre el asesinato de su padre a los 9 años de edad. Los abuelos se la llevaron a Japón. Desde entonces no han mostrado fotografías ni nada de la hija de Elise con Marcos. Y actualmente Elise vive en la ciudad de Franca, que está ubicada al interior del estado de Sao Paulo. Tras recuperar la libertad, intentó trabajar como conductora de aplicaciones, pero la constante exposición pública la obligó a abandonar esa actividad. Por eso en el comienzo del episodio te hacía la pregunta, Guillermo, si te subirías a un carro que tuviera al volante a una persona que fue condenada por haber asesinado a alguien. Después de haber abandonado el trabajo como conductora de aplicaciones, ella volvió a trabajar como confeccionista, que fue lo que aprendió dentro de la prisión. Ella se ha vuelto una celebridad y muy polémica en el país, porque muchos están a favor y muchos están en contra. Elise actualmente continúa cumpliendo la condición impuesta por la justicia durante el régimen abierto. Ella debe mantener un domicilio fijo, trabajar, presentarse periódicamente ante un juzgado. Si no hay cambio, su condena finalizará en el 2028. Espectacular el caso, José Manuel. La verdad es que lo primero que tendríamos que preguntarnos aquí es si estamos ante una persona con un trastorno mental grave o estamos ante alguien que, bueno, en determinadas circunstancias tomó una decisión extrema, ¿no? Y yo creo que es importante hacer también esa distinción porque muchas veces cuando ocurre un crimen de esta magnitud tendemos a pensar automáticamente que quien lo comete tiene que estar loco. Pero la realidad es un poco diferente, ¿no? Es que la inmensa mayoría de las personas con trastornos mentales nunca cometen delitos violentos. De hecho, es mucho más frecuente que sean víctimas que agresores. Por eso creo que tenemos que tener bastante claro los dos conceptos. Hay que separar la enfermedad mental y un patrón de personalidad. No es lo mismo sufrir un trastorno psicótico, donde quizá la persona puede perder el contacto, digamos, con la realidad, que presentar determinados rasgos de personalidad con una gran dependencia emocional o dificultades para gestionar el rechazo, impulsividad o una simple necesidad extrema de controlar la relación. Precisamente este caso por ello lo dificulta tanto, ¿no? Porque hasta donde conocemos por la investigación y el juicio, no estamos hablando de una mujer que actuara bajo un brote psicótico o una pérdida absoluta de ese contacto con la realidad, sino más bien pienso que todo lo contrario, ¿no? Da esa sensación de que era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo.
En criminología se estudia muchísimo más la conducta posterior al crimen que el propio homicidio, ¿no? Muchas veces. Porque al fin y al cabo nos puede ayudar o nos habla de la capacidad de la persona para regular sus emociones, para resolver problemas y para actuar bajo una situación de estrés extremo. Si alguien mata completamente dominado por el pánico o por un impulso incontrolable, lo habitual es encontrar una conducta caótica, ¿no? Llamadas desesperadas a emergencias, intentos de huida, bloqueos emocionales o incluso intentos de suicidio. Es decir, observamos a una persona completamente sobrepasada por la situación. Sin embargo, es que aquí es todo lo contrario. O sea, vemos a una persona que comienza a tomar decisiones de una forma, digamos, secuencial, arrastra el cuerpo, piensa cómo hacerlo desaparecer, recibe a la niñera con absoluta normalidad, que eso a mí me sorprendió mucho, evita que su hija vea lo ocurrido, continúa con el descuartizamiento, le da pecho, introduce los restos en varias maletas y se va tranquilamente a distribuirlo por otros puntos y por otros pueblos el cuerpo, ¿no? Y eso requiere una enorme capacidad para organizarse bajo una presión psicológica como tiene que ser todo aquello. Recalco la situación con la niñera porque acaba de producirse un homicidio, ¿no? Dentro del domicilio. Y aún así, Elise abre la puerta con aparente tranquilidad, mantiene una conversación completamente normal, le pide que cuide de la niña y continúa con lo que estaba haciendo. Desde el punto de vista psicológico, esa escena a mí me resulta muy llamativa, ¿no? No estamos viendo a alguien completamente desbordado por el miedo o el arrepentimiento. Estamos viendo a alguien capaz de compartimentar lo que acaba de suceder y seguir funcionando con una aparente normalidad. Existen descuartizamientos motivados por una enorme carga emocional, otros que buscan humillar simbólicamente a la víctima y otros que tienen un objetivo puramente práctico, ¿no? Que podría ser pues la dificultad de poder identificar al cadáver, facilitar el transporte o incluso retrasar la investigación. Personalmente creo que en este caso existe un componente claramente instrumental. El cuerpo deja de ser visto como una persona y pasa a convertirse en un problema que ella tenía que hacer desaparecer. También creo que tendríamos que reflexionar un poco sobre el posible móvil, ¿no, José Manuel? Durante años se ha hablado de la infidelidad, del miedo a perder a su hija, de la posible agresión durante la discusión, e incluso del componente económico, ¿no? por la venta multimillonaria de la empresa. Estamos hablando de hace ya 14 años. La conducta humana rara vez responde a una única explicación. Lo más probable es que existiera una combinación de muchos factores juntados en un mismo círculo. A mí me gustaría hacer una reflexión más que importante. En ocasiones se intenta explicar este crimen recurriendo únicamente a la infancia tan dura que tuvo Elise, ¿no? Y es cierto que sufre abandono y sufre abusos. Nadie puede negar que fue una infancia profundamente traumática. Pero una infancia traumática jamás explica por sí sola un homicidio. Puede ayudarnos quizá a entender, ¿no? Determinadas vulnerabilidades o determinadas formas de comportamiento, de miedos, pero nunca es justificable, porque entonces estaríamos siendo profundamente injustos con todas aquellas personas que han sufrido situaciones parecidas y jamás han ejercido violencia contra nadie. Y fíjate, José Manuel, este caso vuelve a estar muy presente porque el pasado 22 de julio Netflix, la plataforma, estrenó Elise, Sombras de una mujer. O sea que viene que ni pintado el tema que estamos tratando ahora porque hace referencia justo a esta película, una película inspirada en este crimen. Y con esto creo que está más que demostrado que se sigue intentando comprender qué ocurrió aquí. Me parece interesante también este tipo de producciones porque de hecho hacen que se vuelva a poner el foco, ¿no? Sobre este tipo de casos y permiten que mucha gente se acerque a ellos.
Mencionabas, Guillermo, la posibilidad de que uno de los móviles del crimen hubiera sido el económico, especialmente por la venta de la empresa. Pues bien, la justicia determinó que Elise no tendría derecho a recibir parte de esa venta. Lo único que le correspondía eran los bienes adquiridos durante el matrimonio y construidos en conjunto. De hecho, esa disputa patrimonial se resolvió recientemente, en 2026. La justicia determinó que Elise recibiera el valor correspondiente a esos bienes, una cifra cercana a los $480,000. También mencionabas, Guillermo, la producción de Netflix. Sin duda, esa película volvió a poner el caso en el centro de la atención mediática y despertó nuevamente el interés del público por la historia. Precisamente hace poco leí una entrevista con Mitsuo Matsunaga, padre de Marcos y actual tutor legal de Elena, que es la hija de Marcos y Elise. En ella explicaba que la familia espera que la joven cumpla los 18 años para que sea ella quien decida libremente si quiere volver a ver o reencontrarse con su madre. En sus declaraciones dejó claro que hasta que Elena alcance la mayoría de edad, harán todo lo posible por mantenerla alejada de Elise y respetar el entorno en que ha crecido desde la muerte de su padre. Y bueno, Guillermo, creo que ha llegado el momento de despedirme. Quiero agradecerte una vez más por la oportunidad de estar aquí junto a toda la audiencia de Archivos Ocultos. Sabes que te admiro mucho, te admiro profundamente y que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites. Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes. Hasta una próxima. Pues la verdad, José Manuel, es que tienes bastante razón. Es decir, me explico. Ese dato que aportas desmonta al menos una de las teorías, ¿no?, que más se ha repetido durante todos estos años. Muchas veces, cuando un caso tiene tanta repercusión mediática, surgen explicaciones que terminan, se podría decir, que instalando en la opinión pública como si fueran hechos demostrados. Y es por eso que es tan importante acudir siempre a las resoluciones judiciales, ¿no? Que finalmente la justicia haya determinado que Elise únicamente tenía derecho a los bienes generados durante el matrimonio y no a participar en la venta de la empresa, creo que obliga a matizar mucho esa hipótesis del móvil exclusivamente económico. ¿Pudo existir preocupación por su futuro económico? Bueno, puede ser, ¿no? Es una posibilidad lógica. Pero reducir un crimen tan complejo únicamente al dinero quizás sería, desde mi punto de vista, y hablo desde mi punto de vista, simplificar demasiado el comportamiento humano. Al final, las personas no solemos actuar por una sola motivación, ¿no, José Manuel? Y también me parece muy significativa esa información sobre Elena, más que nada porque creo que más allá del enorme interés que despierta este caso y que vuelve a la actualidad de nuevo, como ya hemos comentado, no debemos olvidar que detrás de todos los titulares de cualquier sitio hay una persona que no eligió absolutamente nada de lo que ocurrió. Me parece sinceramente una decisión muy delicada dejar que sea ella, cuando alcance la mayoría de edad, quien decida libremente si quiere retomar el contacto con su madre o no. Porque esa decisión profundamente personal y seguramente pues una de las más difíciles, ¿no?, que alguien puede tomar en su vida. Nadie puede ponerse en la piel de una hija que perdió a su padre de una forma tan terrible, siendo un bebé, y cuya madre fue condenada por ese asesinato. Es una situación para la que no existe una respuesta correcta. Lo importante es que al menos esa decisión sea únicamente suya, sin ningún tipo de presión y sobre todo cuando tenga la madurez suficiente para afrontarla. Yo pienso que también es importante hablar de esto, ya que muchas veces cuando hablamos de las condenas judiciales
existen otras condenas que nunca terminan, ¿no? La de las familias, la de los hijos, y la de todas esas personas que, sin haber cometido ningún delito, tienen que convivir durante toda su vida con las consecuencias de un crimen que cambió por completo su historia. Y esa es una realidad que a veces queda completamente eclipsada por el interés mediático del caso. Y José Manuel, antes de terminar, quiero darte las gracias de corazón una vez más por esta colaboración con Archivos Ocultos, conmigo, porque eres un gran narrador, un buen analista, y la verdad es que me encanta trabajar contigo. Como ya ocurrió cuando hablamos del caso de Ibagué, de Colombia, ha sido un auténtico placer compartir este espacio contigo. Da gusto conversar con alguien que documenta los casos con tanto rigor y que busca siempre aportar ese contexto y no quedarse únicamente en el morbo del titular. Estoy convencido de que nuestros oyentes, José Manuel, han disfrutado muchísimo de este intercambio, y por mi parte sabes que esta siempre va a ser tu casa. Espero que esta sea solo una colaboración más de las que van a venir. Ya tenemos 2 y van a venir muchas más. Y por supuesto, dar las gracias a todos los oyentes de esta comunidad, de este canal de Archivos Ocultos, que cada vez vamos siendo más y van comentando cada vez también más en la caja de comentarios. Y también, por supuesto, a quienes nos escucháis desde Asesinos en Serie, el canal de José Manuel Arrieta, al que mando un cálido abrazo a todos los oyentes de su canal. Gracias por dedicar vuestro tiempo a acompañarnos en cada episodio, por apoyar ese tipo de contenido y por demostrar que el True Crime también puede abordarse desde el respeto, el análisis y la reflexión, sin necesidad de caer en el sensacionalismo. Como siempre os digo, si os ha gustado este episodio, podéis compartir, podéis dejar vuestro comentario contándonos qué os ha parecido el caso y cuál es vuestra opinión sobre todo el debate que hemos planteado. Esto hace que el algoritmo de iVoox funcione y nos recomiende para otros oyentes. José Manuel, un auténtico placer compartir micrófono contigo. Te mando un abrazo enorme y estoy seguro de que muy pronto volveremos a analizar otro gran caso de la Crónica Negra. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar un lunes ahí más al pie del cañón y nos vemos el lunes que viene. Cuidaos mucho.